Quiero invitarles a viajar en el tiempo y que me conozcan a los 7 años. Yo agradezco que tuve una infancia muy feliz. Jugué un montón y recibí mucho amor. Pero en segundo grado sucedió algo que me marcó profundamente. Estaba en la escuela, en clase de español, y la maestra me pidió que leyera en voz alta. Y yo sabía que de todos era el que más le costaba leer. Aún así, respiré profundo, me salí de mi zona de confort y comencé a leer. No había terminado el primer párrafo cuando ella me cortó tajantemente. ¿Cómo es posible que a esta edad no puedas leer en voz alta? Vas a tener que trabajar en eso. Uf. En ese momento, una parte de mí se congeló y se escondió por muchos años. Mi acto valiente y vulnerable había sido rechazado con enojo. En realidad, en ese momento, me sentí inundado de pena, de miedo, y nació un profundo temor a hablar en público. Por muchos años lo ignoré. Evitaba hablar en público a toda costa. Inclusive en el colegio hablaba poco en clase porque sin saberlo, sin entenderlo, evitaba el pánico que me generaría hablar enfrente de un grupo. Una parte importante de mi potencial estaba congelado. Levanten la mano las personas que sienten que hay algún miedo que limita su forma de ser. Gracias por la valentía. En realidad, todas las personas convivimos con nuestros miedos. Cuando yo me di cuenta que esta situación me había marcado, mi reacción inicial fue resentir a mi maestra. Pero con el tiempo me di cuenta que mi querida maestra nada más era otra víctima de un sistema educativo. Puede ser que ella también haya pasado por una situación similar. Como niña, para pertenecer y para sentirse aceptada, tal vez tuvo que esconder una parte de ella. Y tal vez no había tenido la oportunidad de sanar esos traumas. Y sin quererlo, eso estaba afectando su comportamiento y estaba infundiendo temores similares en uno de sus estudiantes. En el fondo era parte de un sistema lleno de miedo. Los estudiantes a reprobar, las personas docentes a ser mal calificadas y quienes lideran al fracaso. En cierto sentido, el sistema educativo ha sido un ejemplo de un sistema entero que está ignorando sus miedos. Históricamente, no ha creado el espacio para que los adultos del sistema puedan procesar sus traumas y sanar sus heridas. Y eso hace muy difícil que puedan crear un espacio idóneo para que las niñas y los niños se desarrollen con todas sus capacidades en su máxima expresión. Y el sistema educativo es solamente un ejemplo de muchos de los sistemas esenciales de nuestra sociedad que sufren de un problema similar. Por ejemplo, en la manera en la que velamos por nuestra salud, o en la forma en la que velamos por la salud del ambiente, inclusive en cómo nos transportamos, o en nuestro sistema político, para nombrar algunos. Cuando las personas que lideran están ignorando sus miedos, organizaciones y sistemas enteros terminan replicando traumas en una forma que limita severamente su creatividad y con ello su capacidad de lograr su propósito. Para ponerlo de otra forma, es como si estuviéramos cocinando una receta sin algunos de los ingredientes más importantes. Como si esos ingredientes estuvieran escondidos en el congelador. Es algo muy parecido a lo que me sucedió a mí hace tantos años cuando quedó una parte de mí congelada. Entonces, ¿qué alternativa hay a escondernos y a ignorar nuestros miedos? Cuando yo me di cuenta que había estado reprimiendo mi temor a hablar en público, decidí
acercarme a Él en vez de huirle. Y eso me comenzó a dar una idea de qué era lo que estaba sucediendo. Inicialmente decidí que ese miedo era mi enemigo y decidí enfrentarlo. Cuando tenía que hablar en público, le decía, esta vez no me vas a ganar. Y lo hacía, la mayoría de las veces salía bien, pero me sentía súper nervioso. Y es que cuando tachamos de enemigo a nuestro miedo, en realidad todavía lo estamos manteniendo un poco lejos. Y no nos estamos dando el chance de realmente entender qué es lo que está sucediendo ahí. Lo que realmente impulsó un cambio sustancial en mi vida es cuando decidí abrazar a ese miedo y amarlo. Eso significó abrirme a recibir y aprender de él para poder reincorporar la parte de mí que había quedado escondida en mi sombra. Para lograr los resultados que queremos en la sociedad, como líderes, es súper importante que abracemos nuestros miedos. La buena noticia es que hay muchas personas que lo están haciendo. Como todo esto comenzó en una escuela, me encantaría poder contarles una historia acerca de una escuela innovadora que está abrazando sus miedos. Esta es Natalie Farrer. Ella quería una educación distinta para sus hijos y conocía a muchas madres que querían lo mismo. Entonces decidió crear una nueva escuela. Y en el camino tuvo que abrazar un montón de miedos. El miedo a no tener los recursos, el tiempo, las aprobaciones, el espacio, la inspiración. Pero Natalie decidió abrazar esos miedos. Y eso le permitió trascenderlos en una forma en la que ha logrado incorporar a maestros y maestras talentosas, aliados estratégicos, con los que juntos han podido construir un modelo educativo novedoso. En esta escuela, todos los días, niñas y niños asientan las bases de competencias esenciales para vivir una vida plena y para crecer como líderes transformativos. Y lo hacen en un entorno en el que sienten pertenencia, libertad, el apoyo para construir hacia sus sueños y espacio para aprender desde la curiosidad y mucha comprensión, sin importar su trasfondo. Y para las maestras y los maestros, tienen una oportunidad de realmente abrazar sus propios miedos y trascender esos traumas en una forma donde pueden jugar un rol potente en ayudarle a sus estudiantes a sanar heridas que podrían estar trayendo a la escuela. Natalie y su equipo no están ignorando sus miedos, tampoco los están enfrentando, los están abrazando y eso hace toda la diferencia. Esta historia es un ejemplo de innovación transformativa. Es el tipo de innovación que va más allá de investigar para crear conocimiento y de aplicarlo con tecnologías en el mercado a través de servicios y productos. Incluye ambas cosas, pero las trasciende porque su foco principal es crear un cambio transformativo para resolver problemas esenciales de la sociedad, como los que enfrenta la educación, o la desigualdad, o el cambio climático. Estos son desafíos sistémicos donde hemos normalizado el problema. Y lo hemos normalizado porque estamos reprimiendo miedos que están escondiendo algunos de los ingredientes más importantes para llegar a soluciones innovadoras. La verdad es que para hacerle frente a este tipo de desafíos, necesitamos pedirle a nuestro niño interior que nos acompañe. Es aquella parte de nosotros que mira el mundo con ojos frescos. Y aquella parte de nosotros que se atreve a soñar sobre una nueva realidad, inclusive cuando los adultos dicen que es una fantasía. Y que sin inhibiciones y con mucha creatividad se divierte creando ese nuevo mundo. En mi caso, invité a ese niño interior a ser parte de mi vida. Porque para que ese niño interior esté presente en su máxima expresión, hay que abrazar nuestros miedos.
En mi caso implicó realmente sentir mi miedo a hablar en público. Y eso me permitió ver sus raíces y entender sus enseñanzas. Aprendí que los regaños de mi maestra me habían hecho una persona esforzada y con una mentalidad de crecimiento. Pero también entendí que yo ya no necesitaba sentirme regañado o sentirme rechazado o sentir miedo a ambas cosas para seguir creciendo. Pude abrazar ese miedo y trascenderlo. Y eso me permitió reincorporar y descongelar mi parte creativa y audaz. Y hoy, unos años después, estoy frente a ustedes, junto con mi niño interior, hablando en público. Y él quiere dejarles con una invitación. Hablen con su niña interior, hablen con su niño interior. Y juntos escojan un miedo y háganlo su amigo. Puede ser su miedo a ser lastimado, su miedo a no ser querida, su miedo a que no me dejen ser quien soy. Sin importar cuál sea, siéntanlo, abrácenlo todos los días y les prometo que ese nuevo amigo les va a abrir nuevas avenidas de creatividad, transformando el miedo en innovación. Ese es el inicio del camino hacia las soluciones que todos queremos. Muchas gracias.